Okay, let's go. Joe, bienvenidos con nosotros una vez más. Te agradezco mucho, no te imaginas cuánto que estés aquí con nuestra audiencia para hablar, tú sabes, temas calientes, candentes, y tú sabes que no van a ser nada fácil, pero yo sé que tú tienes esa facilidad, ese don que tú tienes para poder convencer a todo el mundo, dirigirlos y decirle, esto es lo que toca. Así que antes que me digas gracias por estar aquí y todo, o gracias por tenerme aquí, lo primero que te va es, dime exactamente por qué María Elvira Salazar, y esa es la introducción para, antes que empieces a todo lo que me vas a decir, no le ha pedido a Trump que con un plumazo diga que pie seco y pies mojados tiene que volverse a restaurar. Y en vez, él puso ahí de que definitivamente no puede restaurarse. Adelante, Joe, bienvenido. Gracias, Jenny, gracias por la invitación como tú querías más de una hora, pues te da 1 hora y 4 minutos porque mi hermano me está esperando esta noche para ir a cenar porque estaba fuera del país y me acaba de llegar. Pero vamos a empezar con ese tema porque es un tema importante y déjame decirte, el otro día tú dijiste algo que no se me había ocurrido mucho, que es este tema y sale mucho en los comentarios, ¿no? Obama fue el que quitó la ley pie seco, pie mojado. Pero tú dijiste algo clave que a veces se olvida. Abrió la embajada americana para que se pudieran procesar ahí. Y el punto era precisamente para no poner en peligro a la gente que estaba en alta mar. Es igual que los hermanos de rescate. Pararon de hacer misiones porque se dieron cuenta que cuando ellos ayudaban a la gente y le decían a los guardacostas a dónde estaban los cubanos, el gobierno norteamericano los regresaba. Pero la razón que no lo pide, y fíjate, yo hoy voy a participar un poquito en un perfil de María Elvira, si me permite, porque yo conozco a María Elvira de la universidad. Y yo pienso que ellos no pueden hablar de este tema porque saben que Trump está encarnado en este tema. Y el perfecto ejemplo fue cuando ellos reservaron su voto en el Big Beautiful Bill. Cuando fue a pasar esa proposición, los tres cubanoamericanos, Carlos Jiménez, Mario Díaz Balar y María Elvira, dijeron, no te damos el voto si tú no anulas el contrato o el permiso de el gobierno que venezolano tiene con Chevron, ¿no? Tú no le das una licencia a Chevron para seguir ese negocio o no te damos el voto. Y la razón que ellos tuvieron que hacer eso es que quedaron ridículos, porque ellos, tú te puedes imaginar, cuando estaba aspirando a Trump, vamos a tumbar a Maduro, vamos a tumbar al gobierno de Cuba, vamos a tumbar a Venezuela, vamos a votar a todos los comunistas que están aquí, vamos a votar a los hermanos, los tíos, los primos, los comunistas, porque olvídate, el poder se le fue a la cabeza y obviamente una comunidad como la nuestra que está desposeída de eso que añoran, que es la libertad de Cuba, pues están dispuestos a, cuando llegan al poder, a hacer cualquier cosa para al fin realizar eso. Bueno, llegó y Trump, una de las primeras cosas que hizo fue anunciar que iba a mantener el contrato con Chevron, además de las cosas que anunció. Pero vamos a estar claros, mañana, si Trump quisiera quitar la ley pie seco, pie mojado, porque es una directiva presidencial. Así que cuando a ti te dice, bueno, pero Obama no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo Trump? La primera vez que estuvo 4 años no lo hizo. Y no lo hizo porque no quiere hacerlo. Y más importante, cuando los tres congresistas en la ley más importante de Trump, que es este saco de basura que el Senado acaba de aprobar hoy, ellos pudieron haber pedido que también incluyeran a los venezolanos, que los dejaran quedarse o que le extendieran el TPS como hizo Biden y Mallorca, que le dio 2 años más de TPS y Trump lo quitó inmediatamente. Pues no, ellos no lucharon eso porque precisamente temen este problema. Y acuérdate, este tema se ha hecho el centro de la gobernancia de este gobierno, ¿no? Este miedo interno. No somos enemigos. ¿Tú te acuerdas, Jenny, cuando TikTok
iba a destruir a los Estados Unidos. Hasta que No, sí. que no es un problema. No es un problema, no es un problema. Lo que era el fin del mundo por usar TikTok desapareció. La CIA, el Consejo de Seguridad Nacional, había que cerrar TikTok. Aquí Así está mismo. TikTok, aquí estamos hablando. Él iba a resolver la guerra con Rusia y Ucrania antes que llegara a la presidencia. No lo hizo. Iba a bajar los precios de huevo. No lo hizo. Iba a bajar la comida. No lo hizo. Anunció que él era la razón que la economía creció en diciembre y enero, era porque la gente sabía que él venía y por eso mejoró la economía. Entonces cuando en febrero cayó, dijo, no, esta es la economía de Biden. Bueno, Jenny, tú que eres contador y sabes más de economía que yo, llevamos 2 quarters con crecimiento negativo. Quiere decir que la economía ahora va a estar oficialmente al fin de este mes en una recesión cuando salga el reporte. La Reserva Federal piensa que la economía norteamericana va a decrecer un 3%, algo que es peor que durante la pandemia. Entonces, uno se encuentra aquí y entonces los genios que hacen mucho comentario, no, Obama quitó la ley pie seco. Sí, pero abrió la embajada, puso un embajador, procesó gente en Cuba, llegó a los números que se prometía con Cuba, que era 20,000 al año, para que pudieran llegar. Se sobrepasó de esos números. Entonces nosotros nos encontramos, igual que todavía hay gente que dicen viva Fidel, ¿no? Y déjame decirte, si Biden hubiera liberado Cuba, no era suficiente porque había que desenterrar a Fidel y matarlo de nuevo, ¿no? Entonces nos encontramos en un momento a donde nuestra propia comunidad, y hoy hice una entrevista que me parece que te la mandé ahí, la tienen en tu email, en el mailbox tuyo de TikTok, a donde, Jenny, vamos a ser claros, lo que el presidente de los Estados Unidos acaba de hacer es abrir un campo de concentración en el sur de la Florida. Pero yo quiero que los latinos entiendan, y en particular los cubanos, porque tú sabes que los cubanos se han dado cuenta, los cubanos rabi blanco, que son unos pinches mexicanos, que literalmente no somos parte de la nación americana. Y cuando dice, no, yo tengo papeles, no, es que el señor Trump dice que aunque tengas ciudadanía, él te la quiere quitar. Este es un señor cuya esposa violó las leyes migratorias, cual 3 de sus 4, sí, son 4 de sus 5 hijos nacieron de madre extranjera que no tenía ciudadanía norteamericana. Quiere decir que bajo la nueva método de decir quién es americano, ellos tampoco fueran americanos. Y uno está viendo esto, pero lo que acaba de pasar hoy con la apertura de ese campamento es que tenemos un campo de concentración aquí. Fíjate, yo voy a decir, cuando le dicen Alligator Alcatraz, eso está incorrecto. Alcatraz era un lugar para criminales, blanco, negro, chino, indio, lo que fuera. Pero ahí metían criminales que habían cometido horrendos crímenes y los segregaban. Esto es un campo de concentración a donde hemos segregado por etnicidad. Es un campo de concentración para hispanos. Y fíjate, los alemanes, que los maestros de los campos de concentraciones, por lo menos hacían los campos de concentraciones en tierras que habían conquistado para que los alemanes no lo tuvieran que ver. Pero la razón que él abre ese campo de concentración aquí en el sur de la Florida es precisamente para humillarnos a todos, para decir que en esta, la capital de los hispanos en los Estados Unidos, la ciudad y el condado más hispano, no solamente lo voy a abrir, pero voy a buscar el beneplácito de los políticos que se van a prestar para eso. Correcto. El alcalde de Miami, el alcalde de Hialeah, el condado de Miami-Dade County, le dieron el beneplácito. La mejor manera de describirlo son los franceses Vichy, ¿no? Los que se rindieron ante los alemanes y les dijeron, mira, ustedes van a tener una república mediatizada, pero son controladas por nosotros los alemanes, porque son tan arrastrados que los voy a hacer autogobernarse bajo mi mando. Y entonces lo que hemos hecho aquí, y Jenny, yo quiero que entienda, los criminales que tenemos en esta cárcel son gente que estaban trabajando
cumpliendo con su familia, estudiando, participando plenamente en la sociedad norteamericana. Sí mismo. Jenny, ahora que todos los hoteles en el sur de la Florida están vacíos porque han parado de venir turistas a los Estados Unidos, hubiera costado una quinta parte de los 450 millones de dólares que nos estamos gastando en el medio de un pantano. Los hubiéramos puesto en el Hilton del aeropuerto y nos hubiera costado una quinta parte. Tuvieran agua potable, tuvieran servicios sanitarios, tuvieran electricidad y costara una quinta parte y pones un security gordo a la puerta para que no puedan salir. Porque ninguna de esta gente son terroristas, asesinos. Toda esa gente ya fueron deportados. Parte de lo que la gente no se dan cuenta, que la razón que se están apareciendo Home Depot en el lugar tuyo de trabajo, en nuestros barrios, es porque los criminales ya los deportamos hace tiempo. Es algo que hizo Biden. Entonces, cuando él hablaba de coger todos estos criminales, este es el grupo que tiene menos índice de crimen de ninguno de los otros grupos, los hispanos. Y sí hay criminales que son inmigrantes, pero es mucho por debajo del promedio de los norteamericanos, del promedio de las personas que viven en Alabama o la Florida, cometen mucho menos crimen. Sin embargo, por decreto del presidente lo hemos hecho ilegal. Entonces, los hemos metido en un campo de concentración porque el presidente lo hizo ilegal. Y entonces estamos celebrando un lugar a donde los van a tener como animales en jaulas a gente que por ninguna razón del mundo deberían estar presos. Vamos a suponer que acepto el concepto erróneo y perverso del presidente Trump que hay que salirse de los inmigrantes que están en este país. Bueno, pero no hay que meterlo preso, darle una orden de deportación, en tal y tal día aparece o cita arresto. No, hay que ir a buscarlo, hay que torturarlo, hay que humillarlo y es parte de lo que están haciendo, Jenny. Es separarte de la comunidad de personas decentes, porque te crean un estereotipo que somos criminales. El clásico ejemplo es lo que le hicieron a los venezolanos. Tren de Aragua. Correcto. Los haitianos se están comiendo a los perros y los gatos. Exacto. Y entonces, Déjame decirte, son la gente animales, pues se puede hacer esto. Disculpa que te interrumpa, Joe. Hay muchas cosas que has dicho que, por supuesto, tú sabes que yo estoy de acuerdo contigo al 1000 y te apoyo al 2000% infinito. A lo que estábamos hablando precisamente sobre pie seco, pies mojados. Las personas, para cerrar esa parte, para no seguir hablando sobre eso, porque eso es un tema que yo pienso que a partir de ahora yo no quisiera escuchar absolutamente a ningún MAGA, Make America Dumb Again, decirnos a nosotros de que Obama quitó pies seco, pies mojados, porque precisamente como tú dijiste, que lo hemos explicado muchas veces, fue hecho para que precisamente no se regieran su vida, pero ellos nunca vieron esa parte. Ahora, un momentico. Aquí, él lo volvió a reiterar de que no lo quiere. Y recordemos que María Elvira Salazar, cuando estaba hablando sobre ley dignidad, cuando le estaba tirando a Biden sobre los I-220A, ahí yo tengo la entrevista donde ella dijo, porque por culpa de Obama es que estamos en esta situación con los I-220A que nos quitó pie seco, pies mojados. A lo cual yo siempre les dije, ¿y por qué ella con un plumazo no le pide a Trump que lo vuelva a poner? Pero ya aquí, y para cerrar eso, confirma la razón de por qué ella no puede pedirle plumazo. Espérate, Jenny, porque nadie ha hecho un análisis de la ley de María Elvira mejor que el tuyo. Lo que María Elvira aspira a hacer es hacernos esclavos. Por supuesto. Es básicamente decir, tú pagas $10,000 al año para trabajar agricultura en los Estados Unidos. Va a ser un total de 15,000 más cuando reportes tus taxes, a pesar que tú estás en la misma tabla de los taxes, no tienes los mismos beneficios porque no puedes aplicar para los tax credits y cosas así. Pero bueno, regresando entonces ahora a que pies seco, pies mojados, se pueden olvidar de eso, haciéndolo mucho más difícil para que la comunidad cubana, en primer lugar, se haga legal. ¿Ok? Lo otra vez que vi mucha gente aplaudiendo con todas estas reformas que él volvió a hablar sobre Cuba, cerrando todo, tratando de que el cubano prácticamente de a pie en Cuba se ahogue, ¿no? Y entonces me fascina ver cómo muchas personas aquí defienden eso diciendo que está tratando de ayudar a la comunidad cubana. Sin embargo, no se fían en lo que le están haciendo a la comunidad aquí en general, de todos los inmigrantes, precisamente sobre Alligator Alcatraz, ¿ok?
Entonces, una de las cosas era por qué los congresistas callan, que fue una de las cosas que yo te quería preguntar. Y hablando sobre Isidro Pérez. Pero Y en mi vamos opinión, a hablar de este señor. y déjame decirte para introducir. En este momento, precisamente lo que estaba yo hablando, que sería más barato estar en un hotel, es cierto. Primero que todo, el costo de Chrome, varios puntos que voy a poner aquí para que yo nos hable sobre eso. El costo de Chrome diario está estimado a $175 por detenido. Si le ponen un grillete, es un aproximado de $5. No les conviene porque eso no es suficiente dinero. Entonces decidieron ponerlos en Alligator Alcatraz porque estás hablando de una ganancia de más del 50%. Porque estás hablando que es un aproximado de $245 por persona, por detenido, por noche. Exacto, por noche. Entonces no le conviene ponerlo ni en Chrome ni ponerlo el grillete. Ahora, Chrome no se va a cerrar. Entonces lo que ellos están haciendo es expandiendo la ganancia que ellos tienen. Y yo les pregunto, ¿qué hoteles son $245 la noche? No, Y esto solamente tarifa de gobierno y 2 personas, ¿no? Porque acuérdate que es 245 por persona, así que quiere decir que si te ponen a ti y a mí en un cuarto, ya vas como $500. Aquí eso fuera quedarse en el mejor hotel de Miami. Correcto. Entonces, no solamente eso, no sé si ustedes vieron los reportes, pero literalmente todas las personas que decían que Obama había puesto a la gente en jaula, no. Ese espacio que Obama había creado, por lo menos las personas podían pararse y caminar porque yo los vi. Si ustedes ven a esto, la cerca va casi a rente con la cama en la litera. Significa de que si tú estás en la litera, en la parte de abajo, lo máximo que puedes hacer es sentarte. Si no, tienes que estar acostado todo el día. Eso es para empezar. Y lo otro que quería mencionar es, regresando a Isidro Pérez. Isidro Pérez llamaron al 911, a la ambulancia, alrededor de las 7 de la noche, tengo entendido. Y no regresó, no lo llevaron al hospital. Llegó a la ambulancia y lo llevaron al hospital y lo declararon muerto, creo que fue a las 8:55 de la noche, algo así. Ahora, para que ustedes entiendan, el hospital más cercano a donde lo llevaron estaba aproximadamente a 9 minutos de Chrome. Significa de que ellos llegaron ahí rápidamente y en 9 minutos él estuvo en el hospital para tratar de salvarle la vida. Yo quiero que ustedes entiendan que si Isidro hubiera estado en Alcatraz Alligator, le hubieran tomado mínimo 1 hora y 15 minutos llegar a donde estaba él y después 1 hora y 15 minutos llevarlo al hospital. Pero fíjate, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Ahora vamos a tomar un paso atrás. Vamos a hablar de ese señor Isidro. Llegó aquí con 14 años de edad, en el 67. Este señor cometió unas infracciones legales, como bien sabe tu audiencia, o si no saben. Sí. Cuando uno no tiene estatus en los Estados Unidos, tienes un estatus no permanente, quiere decir, eres residente o parolí, y tú cometes un crimen, te cierra la puerta a legalizarte y te hace automáticamente deportable. ¿Okay? Entonces este señor, que obviamente no se había podido coger a la ley de ajuste por X razón, por descuido, lo que fuera, este señor comete, el último crimen que comete es en el 87 por posesión, no distribución, no venta. Es el menos cargo que uno puede recibir en un cargo de narcotráfico. Yo, disculpa que te interrumpa rapidito, porque quiero aclarar esa parte un momentico. Quiero que ustedes entiendan que si hubiera sido y yo se lo puedo confirmar, un alto crimen, lo que hubiera hecho con el tipo de posesión, él no hubiera sido libre al momento y los cargos hubieran sido totalmente diferentes. Así que para ponerlo en contexto, ¿quién en Hialeah en este momento no fuma marihuana? Correcto. Quiero que ustedes entiendan que lo que le pasó a él es como que tú estés en tu casa, vayan a tu casa o lo que sea y te vean fumando marihuana. Pero fíjate, Jenny, pero no quiero ni ponerlo inocente, que yo estoy de acuerdo contigo, pero vamos a suponer que el tipo lo cogieron vendiendo droga y terminaron en este cargo. Jenny, hace 40 años. Correcto, hace 40 años era atrás. Una persona, y entonces, en el caso de los cubanos,
Como no se podía deportar a Cuba porque no había un entendimiento con Cuba, él es parte de un grupo de más de 38,000 personas, que en este caso la mayoría tienen entre 65 y 80 años de edad. Son personas que en los 80, cuando aquí se fue de locura la droga, cuando aquí la economía colapsó, cuando gente hicieron cosas malas, hace 40 años, ese señor sirvió su sentencia, cumplió con su familia, estaba trabajando en Key Largo, lo recogieron. 75, no estaba escondido, no estaba en un subterráneo, no estaba en una misión de narcotráfico, estaba trabajando, era un trabajador. Lo recogieron a este señor y lo metieron en una cárcel. Esto fue junio 8, me parece, o 6. El señor, como tú dijiste, se empezó a enfermar. Lo llevaron al hospital, tuvo varios días en el hospital. Señores, en ese momento, ¿quién es este hombre? Lex Luthor, un gran, no, un viejo. De viejo, 75 años, vamos a recordar, que le empezó a doler el pecho. Años, en vez de decir, ve con tu familia, sabemos dónde está, te vamos a poner un grillete a ti, en tu cuello, lo que tú quieras. No, lo mandaron a Crom, un lugar cuyas condiciones los presos pidieron auxilio con sus cuerpos y sus camisas para que supieran las condiciones, a donde las mujeres de estas personas y esos presos han hablado de las condiciones horrendas, a donde esa facilidad hay un reporte diciendo que las condiciones son horrendas. Lo mandamos de nuevo, lo que lo matamos. Y déjame decirte, Carlos Jiménez tiene sangre en sus manos, porque unos días antes que muriera este señor, salió y dijo, bueno, no es como estar en su casa, pero bueno, está bien las cosas aquí. Bueno, dígale eso a la familia de este hombre que está muerto. Y peor, ¿con qué? ¿Por qué murió este señor? Además de, a lo mejor le tocó porque tenía 75 años de edad, que no me parece que es el caso. No. En el reporte que le han puesto a un hombre que hace 40 años hizo un error, pagó el precio de ese error, le pagó a nuestra sociedad y lo hemos recogido. Y quiero que queden claros, porque 38,000 personas, igual que él, viven en la Florida. 38,000 personas que, fíjate, y tú no los conoces, una vez al año se ponen un sombrero, se ponen el pebuelito, van a inmigración, sacan el permiso, porque como tienen una orden de deportación, tienen que pedir toda la documentación todos los años por ley. Hay algunos que son millonarios, hay algunos que son pobres, hay algunos que son exitosos profesionales, pero no han podido arreglar esa cosa, son emprendedores. Toda esa gente están viviendo escondidos. Hay personas, para usar los conceptos de la ultraderecha Miami, hay algunos supuestos héroes que lo cogieron traficando armas para hacerle la guerra a Cuba, robándose botes para llevar botes a Cuba para hacerle la guerra a Cuba. Hay un sinnúmero de razones por qué esas personas son inelegibles para autarse y entonces son deportables. Y todo esto, Jenny, quiero que tú sepas, yo conozco a alguien que fue convicto por narcotráfico, pero era rico. Y después que sirvió su tiempo, después que esperó muchos años, fue a la corte y apeló que le dejaran hacerse ciudadano. Y porque tenía un bufete caro, porque tú puso un caso muy bueno, se lo dejaron hacer, porque tenía dinero. No es que esta persona era mejor que nadie, es cualquier otra persona. En este caso era un cubano que los padres nunca habían hecho la residencia, cometió un crimen y lo querían deportar. Entonces tú miras esto y tú te haces la pregunta, ¿en qué mundo nos hemos hecho tan frío que no nos damos cuenta que una persona después que cometió un crimen hace 40 años, se fue de Cuba con 40 años, con 14 años de edad? ¿Qué es lo que va a hacer en Cuba con 75 años de edad? ¿Qué es lo que queremos ser cruel? Y ese es uno. Hay más de 600,000 cubanos que ahora son deportables o han sido hechos ilegal. Entonces tú me hacías una pregunta. ¿Qué piensa María Elvira? Bueno, mira, yo tengo muchos amigos que conocen a María Elvira más que bien y te puedo decir, aunque todos los días pierdo más y más, tengo muchos amigos republicanos que son amigos de María Elvira también. Y yo sé que María Elvira tiene que estar cagada. Porque déjame decirte, mira el Twitter de María Elvira, mira el Facebook de María Elvira y vas a ver antes que era cariñito, ay, voy a Washington con esta chaqueta nueva y me puse aquí mi mochila para trabajar para la gente de la Florida.
todo eran besitos y cariños. Y ahora la gente se han dado cuenta que no tienen un representante. Tú miras al señor Jiménez, a donde fue a apoyar a los carceleros y las cárceles donde están. No, fue a la cárcel. Ve, cuando él describió la cárcel del downtown, dice, hay mucho espacio, la comida es buena. No lo encuentro mal la facilidad. Vaya, es que la próxima, en vez de ir a Los Cayos, voy a pasarme el fin de semana a la cárcel de downtown porque es más barata y es más cerca. Una cosa absurda. Y después fue a Cron. No fue con las mujeres de la gente que están presos. No fue con los testimonios, no. Fue y entonces salió de la cárcel, hizo las cosas aquí también. Esto es mentira. Esto también, esto es una cárcel. Y hoy, perdón, fue hoy, ayer a Fox News para defender las detenciones. Esta gente son criminales porque violaron la ley de inmigración. No, no son criminales. Primero de todo, eso no es una felonía. Entonces uno se hace, uno mira esto y dice, ¿cómo es posible que una comunidad aquí, tú te acuerdas de Lian, aquí casi que más la ciudad para que no devuelva, pero aquí hubo un caso de un grupo de cubanos que salieron en una balsa y la balsa cogió el rumbo equivocado y terminaron en el Yucatán. Se murieron varios de ellos y había una mujer que sobrevivió y los mexicanos devolvieron a esa mujer a México. Y aquí quemaron banderas mexicanas y en el consulado de México le hicieron unos horrores y los mexicanos fueron a Cuba, recogieron a la mujer y la trajeron para el sur de la Florida, precisamente para que parara el ataque de los cubanos. Y ahora, silencio. Jenny, silencio por nuestra comunidad, nuestro líder, María Elvira. Sí, bueno, el otro día dijo, no, yo estoy hablando. Yo, Carlos y Mario, vamos a ir a Kristi Noem. Hace 2 semanas que fueron a ver a Kristi Noem. Y tú sabes lo que pasó, es que Kristi Noem se los pasó por el arco de triunfo, porque no hablaron del meeting. Quiere decir que le dijeron, no, se tienen que ir. Y tú me preguntas, ¿por qué no abogan? Porque tienen miedo, porque son unos cobardes. Y son cobardes no con otra persona, no con otro grupo, con las mismas gente de ellos. Y precisamente Trump reconoce que son cobardes, por eso los invita. Fíjate, hoy no estaban ahí en la apertura, por lo menos tuvieron suficiente sentido, porque el descarado de DeSantis sí estaba ahí, a donde celebraron. Aquí no se hace un campo de concentración similar desde la Segunda Guerra Mundial, cuando internamos a los japoneses después que nos metieron el bombardeo. Pero vamos a estar claros. Los japoneses y los mexicanos también, toda aquella deportación también. Los braceros. Pero tú te pones a mirar, bueno, en el caso de Japón, por lo menos estábamos en guerra con Japón. No se lo hicieron a los alemanes, pero los japoneses, como eran racialmente diferentes, pues los metieron ahí. Entonces, uno mira esto y uno dice, ¿para qué los tenemos? Si yo le pido a Carlos Jiménez que vaya a ver lo que está pasando en Crom, y el tipo fue a certificar los carceleros, los represores, fue a darle el good seal of approval del Congreso de los Estados Unidos, que estaban haciendo bien. Señores, mira, yo hay pocas cosas que pueda pedir, pero señores, este es el empezar de cosas mucho peor que vienen, porque ellos no van a parar. Hoy se puso a hablar que va a cambiar la manera que se hace el conteo de personas en el país para que solamente se cuenten los ciudadanos. Y al contar los ciudadanos, quitarle todo tipo de ayuda que reciben los estados más grandes, porque obviamente los estados rojos son entre los más pobres del país. Y entonces hay menos inmigrantes porque hay menos trabajo y hay más pobreza en los otros lugares. Pero sin embargo, todos esos estados rojos, casi todos, son beneficiarios de los impuestos de los estados poderosos y ricos. Entonces él dice que va a cambiar eso para redistribuir los votos que hay en el Congreso. Entonces, en vez de representar 800,000, un típico congresista representa entre 800 y 900,000 personas, pero él no va a contar los que no son ciudadanos, porque eso que ha sido el estándar, ¿no? Nosotros, hasta cuando teníamos esclavos, se contaba 3/5 partes de cada esclavo. No, aquí no van a contar los que están aquí en permiso de trabajo, los que están aquí estudiando, los que están aquí viviendo. No cuentan. Los únicos que cuentan los americanos para darle más representación. Fíjate, atacando el sistema democrático del país. Entonces, sí.
Sorry, ¿qué piensas precisamente de lo que estabas diciendo sobre cuando él literalmente, Trump, abiertamente dice que los demócratas son los culpables, ejemplo, de haber dicho que iban a atacar a Irán? Después los demócratas, 128, votan en contra de hacerle impeach, supuestamente con la excusa de que estaban esperando porque tenían algún tipo de estrategia o teniéndole miedo que fuera Vance quien saliera como obviamente backup, en vez de pensar que también le podrían hacer impeach a él, y al final del día pasó the big beautiful bill como quiera. Si esa era la estrategia, no funcionó. No, no funcionó. No, no Piensas funcionó. que precisamente, y tú piensas que no solamente son los indocumentados, sino incluso cualquiera que sea demócrata está en peligro en este momento. No, no, la nación entera está en peligro y todos nosotros estamos en peligro. Y Jenny, yo quiero que tú entiendas, cuando uno ve lo que estamos viendo ahora, el comunismo, el fascismo, el autoritarismo no viene de pronto, viene cuando uno va cediendo derechos de proceso, derechos y privilegios de libertad, cuando uno viene y empieza a autocensurarse, cuando uno no sale por la casa para que no pase nada, cuando uno dice, yo no vi nada, porque, Jenny, yo me imagino que te pasa a ti, uno siente esto, son nuestra gente que están haciéndole esto, y estoy dispuesto a pensar, a veces yo he sido muy frío con otros cuando no son mi comunidad, pero te das cuenta, hoy estaba hablando con un amigo muy exitoso y me pongo a hablar de este tema y dice, ¿a dónde tú viste eso? Si tú no lees el periódico. Bueno, ya me quité porque me está medio retirado. Pero, ¿cómo tú no sabes? Pero, Jenny, es el clásico ejemplo en Alemania. Los alemanes decían, yo no vi nada. Yo no sabía que estaba ocurriendo esto. El otro día estaba Trevor Noah del Daily Show, ¿no? que es un surafricano negro. Y él dice, cuando tú hablas con blancos surafricanos, te dicen, ah, no, yo siempre estaba contra el apartheid. Sí, de verdad. Sin embargo, el apartheid existió hasta que vino Mandela y tuvo una elección. Pero él siempre estaba contra. Mentira. La gente se hace de la vista gorda. Hoy, entrando en mi edificio, un viejo cubano me dice, ah, yo no me preocupo porque yo estoy legal. Él que no habla inglés, deja que lo coja un policía de esto, un guapetón de estos musculosos que lo pare en la calle y se ponga nervioso. Es una cosa que insólito, que nosotros no nos demos cuenta que es lo mismo que pasó en Cuba, este fanatismo. Jenny, el otro día, como tú sabes, no me parece que no he hecho tu programa desde ese entonces, hubo una cosa mía viral que se cogió en The King's March. Me parece que hice The No King's March, yo vine a hablar Yeah. contigo antes que yo fui a esa marcha. Y entonces me cogió un periodista ahí, yo estaba, vamos a usar una palabra más delicada, estaba molesto con ese periodista en particular, porque es un apologista, usando el canal Univisión, es un apologista para los republicanos y un defensor de los republicanos, y le pone coletilla cada vez que tiene un demócrata. Y yo me molesté y me puse a hablar con él, y él me estaba grabando, Jenny, pero él no enseñó el video. El que hizo el video era una parejita que estaba al lado. Yo vi, pero dinos para las personas que no vieron, sí. Y entonces yo molesto y di ahí un discursito, yo imagino que tú lo pudieras enseñar, pero vaya, me molesté y le dije, y es una cosa penosa que los cubanos no estén aquí. Telemundo no enseñó el video. Lo que lo enseñaron fue la parejita que me firmó, que el otro día los llevé a comer porque los conocí, me cayeron de lo más bien porque les pedí, oye, puedo usar el video porque me lo está pidiendo Cibercuba y se lo mandamos a Cibercuba. Pero tú miras esto y tú miras la indolencia ante este terror, el hacerse que uno no ve. El otro día, Jenny, en la comisión, tenemos 13 comisionados. Agarraron a una muchacha que se llama Camila, que se oye, ella dice, explícame el proceso, nada más que quiero entender el proceso. Y la agarraron unos policías y la arrastraron para afuera. Horrible. Y hay un momento ahí donde la muchacha, porque la estaban empujando así, le agarra el brazo a un gordo cubano, y le puedo decir gordo porque yo estoy más gordo que él, agarra al tipo y el tipo hace así como si le da asco. Como sí, como que yo sé, yo veo esas cosas y lo único que yo pienso es precisamente en el tiempo de Alemania con todos los judíos
Y yo viendo a esa muchacha, viendo todo el mundo alrededor, que nadie dice nada. Mira, Ni cojo un goosebumps. comisionado levantó la voz y dijo, para eso, para. Ni Inclu- uno tomó el tiempo. Ningún hombre se paró y no abusen de esa mujer. Eso es censura, eso es miedo. Ese es el colapso de la civilidad en una Ese mismo. sociedad. Y es precisamente los primeros días del fin de la democracia. Porque si no 100%. nos paramos a defender, eso es una mujer que es ciudadana, la tuvieron presa, Jenny, 24 horas. Yo me llamé a la fiscalía. ¿Por qué me ha salido un sombrero? Llamé a la Porque te mandan fiscalía, regalito. llamé a la fiscalía, pedí ayuda para que la soltaran. Es increíble. Y entonces, y fíjate, la ciudad de Miami votó para participar en 287G, que es básicamente dar la policía para ayudar a los represores. La ciudad de Hialeah lo hizo igual. La ciudad más hispana del país, a donde la comisión entera son hispanos, no hubo un voto contra. El condado de Miami-Dade dejaron que la firma de la alcaldesa fuera y ellos no se involucraron para limpiarse las manos como Poncio Pilato de una cosa asquerosa de cual la ciudad estaba participando. Y sin embargo, y ahora me quito el sombrero, la gente de Key West, que eran mis viejos constituyentes, votaron de salirse del programa 287G. Estos son americanos, son libertarios, republicanos, demócratas, y se quitaron de participar precisamente porque se respetan. Sin embargo, nuestro alcalde de la ciudad de Miami participó. Steven Bobo, que su padre era brigadista, que lo conocí una vida entera, firmó y alegramente la primera ciudad que se sometió era Hialeah. Y la Fort Myers, Sarasota, que se fueron a oponer, lo llamó el fiscal y dice, si te opones te removemos de tu cargo. Y se han asustado. Y entonces yo me hago la pregunta, ¿qué pasa? Hay un poema basado en la experiencia de los judíos que decía, primero vinieron por los gitanos, yo no era gitano y no dije nada. Después vinieron por los ricos, yo no era rico y no hice nada. Y cuando vinieron por mí, nadie hizo nada porque no quedaba nadie. Y ya se los habían llevado todo. Y nosotros mirando esto y que no resistimos, mirando esto en silencio, mirando a nuestros líderes electos defendiendo esto. Señores, les voy a pedir, cada uno de ustedes tiene que resistir. Fíjate, esto no quiere decir que yo quiero que se fajen con la autoridad, que hagan ningún daño, pero no cooperen. Es lo mínimo que uno puede hacer en una sociedad civilizada. Llamen a su congresista, protéstenle, porque este es su futuro, el de su hijo. Y déjame decirte, hay una frase que dice, cuando tú arrancas la civilización, la civilidad en la sociedad, cuando uno araña eso, ese barniz no regresa. Y estos eventos que estamos viendo, estas tomas del gobernador riéndose mientras están haciendo jaulas, y tú y yo, Jenny, sabemos que las cárceles aquí son un desastre. Imagínate un lugar en el medio del pantano, con el calor, sin electricidad. Yo sé que han puesto generadores, pero toda esta gracia cuando empieza a costar dinero también va mal. Y entonces se lo van a dar a una compañía privada que tiene que exprimir más para sacar más dinero, pero para ese dinero no hay dinero para cuidar a los ancianos en los hospitales, no hay dinero, acaban de cortar los fondos de Section 8, que es para ayudar con la renta, acaban de cortar el seguro para las personas que usan Obamacare, han cortado Medicaid para la gente pobre, para eso sí hay dinero. Pero para gastarse 450 millones de dólares en el medio de un pantano para humillarnos, fíjate, para humillarnos, porque tú y yo sabemos, Jenny, que en este estado hay bases militares que tienen electricidad y agua y lo hubieran puesto ahí. No. Pero el punto era para poder decir Alligator Alcatraz, para crear un miedo y un temor que los cocodrilos se van a comer la gente. Mira, nadie que es del sur de la Florida sabe que ningún cocodrilo se va a comer a nadie. Los caimanes lo que tienen miedo a la gente, pero es precisamente para implantar el terror, para que la gente no vaya a las marchas, para que la gente no resista. Yo quiero aclarar una cosita, Joe. Sorry. Voy a poner en contexto. No estamos hablando. Yo quiero que ustedes entiendan, diario, para que lo pongan en contexto, 1.2
1.225 mil millones de dólares diario. 1.225.000 millones diario. Eso sin contar, porque estamos hablando solamente de Florida, Alcatraz, Alligator Alley. Te voy a decir cuántas camas tiene Crown. Dame un segundo porque yo lo estaba buscando. Pero mientras tanto. Me parece que Chrome tiene capacidad para 1.000. Te voy a decir ahora mismo. Puede ser que sean 2.000. Yo había visto el número que yo me quedé like, what is this? No, espérate, Jenny, espérate. Olvídate de eso. Los que están en cárceles privadas en este momento. No, eso sin contar eso. Porque yo te voy a dar un ejemplo. Cuando yo era congresista, las personas que habían cometido un crimen y eran indocumentados, había que mantenerlos presos. Y el jefe de la policía de Los Cayos, ¿no? de Monroe County, sí, me llamó porque el Servicio de Inmigración había sacado a la gente de su cárcel y a él le pagaban, me parece que ese entonces, $70, $80 al día. Y me dijo, Joe, la cárcel de nosotros siempre está vacía, nos cuesta mucho dinero. Por favor, háblale al Servicio de Inmigración para que pongan la gente que necesitamos en las cárceles nuestras para que no nos cueste a los contribuyentes. Y yo decía, bueno, mejor que hacer una cárcel nueva, ya que son gente que están detenida bajo la ley que existía en inmigración. Yo abogué por eso. Pero te enseña que lo que ha hecho Trump no es eso. Es un gran negocio a donde los carceleros privados, que es una de las cosas insólitas que el capitalismo nos ha llevado, a donde cobramos y le pagamos a la gente por mantener a otros humanos en una cárcel, es una cosa horrenda. Y esa gente están haciendo miles de millones de dólares al año manteniendo a esta gente preso. Tengo entendido que están empujando hasta 740. Es la capacidad supuestamente que tiene Trump. Entonces, pónganse a pensar lo que está diciendo Joe. No solamente es Trump, no es solamente Alligator Alley, Alligator Alcatraz, sino también las prisiones que ya de por sí tienen. Aparte de eso, el costo de El Salvador, cuando quieren deportar a las personas afuera. Oh, créeme que le están pagando. Costo con tal. Y yo les pregunto, ¿estamos ayudando como a la economía de Estados Unidos con ese? En ninguna de esas con eso que estamos haciendo. Explíquenme. Estos son fuerzas retrógradas, porque la gente que estamos metiendo en la cárcel son trabajadores, son gente que producen todos los días. Cualquier persona que coge un pico y pala y abre una zanja está siendo productivo, tiene que pagar impuestos, tiene que pagar su Social Security. Si es indocumentado, está pagando la cuenta a alguien que sí tiene documentación, porque los no legales que tienen cuentas falsas pagan al sistema de Social Security. Si no fuera por los indocumentados, el sistema de Social Security fuera bancarrota más rápido, precisamente por toda la gente que pagan al sistema y no pueden recibir beneficios. Entonces, uno mira esto y uno dice, ¿cuál es el beneficio que estamos haciendo? ¿Y cuál es el beneficio? Es igual que el beneficio que le trajo a los alemanes, que le traje cada vez que tú haces el otro dentro de la sociedad, tu enemigo. Porque nadie se cree que los chinos pueden tocar a los americanos. Un país pendejo como Ucrania ha podido parar el ejército, el segundo ejército más grande, que es el ruso, lo han parado. Los chinos no son una amenaza para nosotros. Lo acaban de probar esta semana, metieron 6 misiles, Bunker Buster Bomb, que no tiene más nadie en el mundo, para reventar cosas que estaban enterrados bajo la superficie de la tierra. Yo no sé si cogieron lo que buscaron o no, pero lo que hicieron no lo puede hacer más nadie en el mundo. Entonces, como no tenemos un enemigo externo, lo que hemos encontrado es el enemigo interno, el que hay que temer. Aquí no ha habido ningún acto de terrorismo, aquí no ha habido un incremento de crimen. Este grupo comete menos crimen que el promedio de la sociedad norteamericana. Y sin embargo, es precisamente diseñado para lo que están haciendo, mantenernos entretenidos, porque mientras están anunciando Alligator Alcatraz, bajó la productividad de la economía norteamericana. Mientras están haciendo Alligator Alcatraz, que asusta a María Elvira y a Carlos Jiménez, ahora anunció unas nuevas medidas contra Cuba.
que no van a liberar a Cuba, ni van a hacer la cabeza un monajo, pero te mantiene distraído mientras están encarcelando a tu gente. Porque fíjate, no te ha tocado, pero vienen para ti. Esto es dirigido a todos nosotros los hispanos. Y tú sabes, yo a lo mejor paso y a lo mejor tú pasas, pero la mayoría de los que vivimos aquí en el sur de la Florida tenemos un acento. Fíjate, a los que nacimos aquí tenemos hasta un acento de Miami que los americanos lo pueden detectar. ¿Qué tú vas a hacer cuando te arresten a tu padre, a tu madre, a tu primo, a tu amigo, a tu vecino? Ya va a ser muy tarde cuando lleguen a él, por eso es que hay que resistir. Quería preguntarte algo que yo hice un video al respecto y yo traté de hablar de esto antes y las personas no me entendieron. Como no soy abogada, por supuesto tú sabes que ellos cuestionan porque no soy abogada, no hay problema. Pero tú, que eres ex congresista y verdaderamente puedes interpretar lo que está pasando, yo les comenté a ellos que lo que pasó con el problema de la Corte Suprema, diciendo de que no puede la Corte Federal parar la orden ejecutiva del presidente, lo que les dije fue que que se olvidaran de lo que estaba pasando con esa orden ejecutiva en específico, sino que vieran más allá, que lo que está pasando es, en mi opinión, que le está abriendo las puertas para que él haga 45,000 millones órdenes ejecutivas durante el día, si él es dictador. ¿Para qué? Porque solamente las personas individualmente podrían hacerle un sue para protegerse ellos. Mientras tanto, van a la corte a ver si le van a dar la razón o no le van a dar la razón. Pero mientras tanto, el resto del pueblo, él puede seguir activando esa orden ejecutiva porque ahora nadie lo puede parar de un solo corte, juez federal para todo Estados Unidos. Y entonces, en vez ahora, ¿cómo podría solamente no ser individual, sino que el abogado de Estado podría hacer entonces una demanda y de esa forma proteger a ese Estado mientras tanto que va a la Corte Suprema, deciden lo que van a hacer, etcétera, etcétera? Pero entonces, como les dije a ellos, vamos a pensar que solamente hay 10 estados. Vamos a pensar que hubieran habido solamente 100 órdenes ejecutivas que nadie estuviera de acuerdo. Estamos hablando de 1000 casos. Y yo les dije, pongan en perspectiva cuánto tiempo se demoraron con en un caso llegar aquí. Ahora imagínense 1000 casos. Ahora multipliquen si fueran millones de personas por cada caso. Y lo que está tratando de hacer es abrumar el sistema. Mientras tanto que lleguen a esa conclusión de sí o no estoy de acuerdo o no con la ley ejecutiva, se aprovecha porque tiene inmunidad y porque hay ya una ley ejecutiva que dice que él puede deportar a quien sea que piense que es enemigo y de esa forma aprovecharse y atacar precisamente a toda la comunidad. Precisamente lo que él está haciendo es, o lo que ha hecho la Corte es básicamente, vamos a ponerlo en términos simples, ¿no? Sí, porque yo tú sabes que... No, pero el presidente anuncia que decir que en el caso de Jenny, cuyos padres no eran ciudadanos americanos cuando ella nació, él le quita el derecho a Jenny de ser ciudadano. Típicamente la Corte tomaba ese caso y vamos a ver un ejemplo. The American Civil Liberties Union, ¿no? Un grupo de abogados que preserva los derechos civiles. Y quiero que entiendan, protegen a los fascistas y el derecho de marchar a los fascistas, igual que protegen el derecho de Jenny ser ciudadana americana. Ellos van a corte para defenderte. Entonces, lo que dice la Corte es que la Corte puede darte a ti tu derecho de vuelta, pero no puede aplicar su dictamen o parar el dictamen del presidente. Te lo puede parar a ti, pero no al grupo entero, con la excepción que hagan un class action. Quiere decir que es una cosa sumamente compleja, que quiere decir, yo no solamente estoy abogando por Jenny, pero estoy hablando por todas las personas en la posición de Jenny. Tengo que buscar ejemplos de gente igual que Jenny, que ha pasado exactamente la misma cosa que Jenny y cuyo resultado es igual que de Jenny, para entonces yo poder ir a la corte. Así que tengo que tener a 1000 Jennys que le hayan hecho eso, una corte, para entonces yo llevarlo a la corte para tener el mes mínimo. Y es como tú dices, el American Civil Liberties Union dice, bueno, Jenny, te podemos representar, pero no podemos representar a 1000 personas. Entonces, a lo mejor te salvas tú, pero los otros 1000 los deportan, le quitan la ciudadanía, mientras Jenny está ahí protegida. Y cuando acabe, como tú bien dices, después de 2 años que llegue a la corte,
Federal, a la Corte Suprema, a todos los de la clase de Jenny que no pudieron certificar, ya están viviendo en otro lugar porque los deportaron del país. Entonces, es una cosa que nunca pasaba antes en la ley, porque la ley decía, bueno, hicieron una directiva presidencial o pasaron una ley, porque lo que están es aboliendo el poder de la Corte de balancear el sistema. El concepto norteamericano es que el poder legislativo a veces impulsivo, ¿no? Porque es un grupo populista el Congreso, y pasan una ley diciendo de ahora en adelante todas las mujeres que se pongan una camisa roja están deportadas del país. Bueno, y la Corte dice, bueno, esto es una ley absurda y la voy a quitar. No. Si viene Jenny y dice, ok, es verdad, Jenny no se la puede forzar, pero tienen que todas las personas, como tú bien dices, ir a la Corte para recibir el beneficio. Pero fíjate, tienen que ser víctimas de la ley mala primero. Por ejemplo, hay un concepto en la ley americana, un concepto legal que dice rightness, ¿no? Que tiene que estar maduro para poder describirlo. Por ejemplo, pasamos una ley que dice que no puedes tener una camisa roja. Jenny no puede meterle un su hasta que a ella no la metan presa por tener una camisa roja. Ella no puede decir, esta ley es injusta, voy a la Corte para quitarla. No, tiene que haber un víctima de la ley para que pueda entonces ir a la Corte. Entonces, si pasan una ley mañana, todos los García son automáticamente ilegales. Bueno, yo estoy sentado aquí, si no me tocan, yo no tengo caso ante una Corte. Tiene que la policía venir, meterme preso o meterme una multa. Entonces yo García, bajo este nuevo dictamen, tengo el derecho a ir a la ley y abogar por la multa que me metieron porque mi nombre es García. Pero no todos los otros García, con la excepción que yo vaya y haga el proceso de hacer un grupo, un class, a donde represento a todos los García, que es caro, es complejo y es difícil de hacer. Antes no. Antes decía, mira, lo que le aplicaron a Joe García no lo pueden aplicar hasta esto no se resuelva en la Corte Suprema. Eso no es lo que han hecho y es como tú dices, es para parar el sistema, para parar el Poder Judicial, que es uno de los grandes balances en el sistema norteamericano. Y en este caso peor, porque son directivas de la presidencia. Quiere decir que no pasaron por la rama legislativa, fueron directamente con acciones tomadas por el presidente. Exacto, que eso obviamente es como les estaba explicando, es el peligro de la persecución, porque es una persecución lo que tenemos en este momento con tanto los inmigrantes como con todos los demócratas. Recordemos que esa es la retórica de él constantemente. Por eso le digo a las personas que están ahí afuera, como les dije en su momento, cuando sacaron la ley, dijeron, sí, pero no es justo, otros países ya tienen la ley donde al menos uno de los dos padres tiene que ser ciudadano para poder reconocerlo como ciudadano cuando el niño nazca. Y yo les dije, pero es que ustedes no están entendiendo que le estamos dando un dedo para que se cojan la mano entera, porque eso es solamente el principio. Cuando ya aceptan eso, es lo próximo. ¿Cuál fue lo próximo? Que nadie lo puede parar. Al nadie poderlo parar, la Corte Suprema entonces viene con lo próximo que acabó de sacar sobre que quería entonces ver si las personas que ya son ciudadanas dijeron mentiras según él. Pero si no hay due process, ¿cómo tú puedes ir a representarte a decir, bueno, tú me estás acusando a mí sobre que supuestamente no me hice ciudadano legalmente, pero ya del due process tampoco existe? Correcto. Vas deportado, no tienes el chance ni de defender tu ciudadanía. Correcto. Entonces, lo que no acaban de entender, que ya estamos en una dictadura. Aunque no se diga la palabra dictadura, eso es una dictadura cuando usted no tiene derecho de defenderse en ninguna parte. Así mismo. Estamos al borde del colapso de un sistema de balances y chequeo que siempre ha existido en los Estados Unidos. Fíjate, no te discuto que hace las cosas más difíciles, pero acuérdate, la democracia no es el poder de la mayoría, es el ejercer el poder de la mayoría protegiendo nuestras minorías. Y este concepto es claro, y es un concepto que ha permanecido por mucho tiempo en la nación norteamericana para precisamente asegurarse que todo el mundo tenga el proceso de defender sus derechos ante la ley. Y cuando todos los días ir a la Corte se hace más caro, todos los días la capacidad de una persona se hace más difícil, y cuando limitas el resultado de uno abogar por un derecho, pues estás limitando los derechos de todos los ciudadanos.
Y eso es lo que estamos al borde de ver. Ya lo anunciaron, así que veremos en los próximos días cómo eso se sigue. Pero fíjate, mientras estamos hablando de esto, destruyendo la economía, perdonando criminales, gastándose dinero que no se ha apropiado, y acaba de pasar un paquete legislativo que es una de las cosas más horrendas que se ha pasado por una administración. La economía declinando, los trabajos yéndose. Ha bajado el valor del dólar desde que llegó el señor Trump al poder más de 11%. Quiero decir que entiendas, si tenías $100, ahora tienes $89, ¿no? En términos de valor contra las monedas del mundo. Le empezó una guerra de tarifa a los canadienses, que han sido un país amigo. Uno de los grandes beneficios que tienen los Estados Unidos es que no tenemos un enemigo ni al norte ni al sur. Nosotros no tenemos una frontera que tenemos que proteger contra enemigos históricos. Tenemos básicamente teníamos un entendimiento con nuestros vecinos, y es una de las cosas más feas que yo he visto en mi vida. Pero fíjate, yo sabía que Trump era feo. Yo sabía el peligro que corríamos. Pero lo peor es ver la reacción, ¿no? La casi forzada ignorancia. Aquí, y lo vemos algunos de los graciosos que se ponen aquí a decir Trump, 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 que pudieran estar diciendo en Cuba Fidel, 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 porque es la misma estupidez que nos llevó a destrozar el país más rico del Caribe por mucho. Hoy en día Cuba es el país más pobre después de Haití, dos sociedades que están casi colapsadas económicamente, y precisamente una sociedad que precisamente por la libertad que las leyes nos ha dado, fíjate, la razón que Miami en muchos sentidos es tan exitosa es porque es una ciudad abierta. Aquí tú no le preguntabas antes si tú eras ciudadano o no eras ciudadano, lo ponían en el payroll y empezabas a pagar. Y si era productivo no te importaba y nadie preguntaba y nadie le interesaba. Y de pronto estamos aquí haciendo distinciones entre nuestras propias gente. No, porque este vino, este giro, este tiene parol humanitario. Jenny, aquí todos los cubanos estábamos ilegal hasta que Johnson pasó la ley de ajuste cubano. Habían venido muy pocos, porque para venir legalmente y quedarse en los Estados Unidos requiere que tú vayas al país de tu salida para recoger tu visa. El clásico ejemplo es la señora Melania Trump, que ella era modelo en Nueva York. Imagínate, si yo te dijera eso, si yo te dijera a ti, con lo que tú sabes del mundo, y un viejo feo como yo te dijera, yo tengo una modelo joven, es una modelo, una supermodelo, y trabaja en Nueva York, y es rusa o serbia, lo que fuera, tú dijeras, este está saliendo con otra cosa. Pero la realidad, ella dijo, cuando ella hace la historia de su llegada legal a los Estados Unidos, ella tenía una visa de turista y todos los años iba a renovarla para regresar, porque una visa de trabajo no requiere que tú vayas a tu país para recoger otra visa. La visa de trabajo se da aquí, no allá. Tú la recibes allá, pero se mantiene aquí. Que claramente ella estaba trabajando ilegal, que bajo los nuevos dictámenes que ha puesto el presidente, ella le pudieran quitar la ciudadanía. Es posible que a lo mejor él está haciendo esto para largarse de ella también, uno nunca sabe. Pero lo que estamos viendo es un colapso de las tradiciones de jurisprudencia de los Estados Unidos. Estamos viendo un colapso del poder ejecutivo y estamos viendo una enorme cobardía de las personas que se suponen que hablen por nosotros, tanto al nivel local como al nivel estatal, como al nivel federal. El perfecto ejemplo fue el otro día Mike Fernández, el billonario cubano, que ha comprado y vendido varias compañías grandes de salud, que le había prometido $1 millón a Janet Núñez, la presidenta de FIU, que él trabajó con ella para que le dieran la matrícula de gratis o al mismo precio que los de la Florida a los Dreamers y a los muchachos que estaban estudiando que no eran documentados. Y ella, que escribió la ley, pidió que quitaran la ley porque no era necesaria. Y Mike dijo, ¿cómo no es necesario? Si hay muchos miles más ahora que antes.
Dice, no, no es necesario, y él le quitó $1 millón que le había ofrecido a FIU. Yo miro lo que están haciendo estas personas. Vaya, yo conozco a Janet Núñez, yo conozco a Mario, yo conozco a María Elvira, conozco a Carlos Jiménez, y esta colaboración con el mal y la banalidad de todo esto, ¿no? La miserable manera que sin discutir y sin luchar se entregan al opresor. A veces pienso, gracias a Dios que están aquí, porque si hubieran sido comunistas, hubiera revolución por 100 años más. Porque Sí es mismo, Joe. miserable, es tan cobarde. Oye, prefiero morirme tirando un piñazo que someterme al mar. I love it. Hemos visto esto, fíjate, y Lincoln, que lo conocí, que discutimos políticamente ferozmente, nunca. Lincoln pasó na cara. Lincoln defendía la ley de ajuste cubana. Este presidente ha dicho que no la va a aplicar. Y entonces todos estos come mierda que se ponen a decir que, no, porque Obama quitó la ley pie seco, pie mojado. Abrió la embajada, idiota. Y la pie seco, pie mojado, aplicaba a menos de 2.000, 3.000 personas al año. Exacto. Y amplió la cantidad de visas. Correcto. Y lo otro, Joe. Joe Biden dejó entrar casi 1 millón de cubanos en 5 años. Y sin arriesgarse a morirse. Y lo otro, Joe, que estabas diciendo sobre lo que dicen hoy en día precisamente los cubanos y todas esas cosas. La otra retórica que dicen, no solamente Trump, sino que constantemente, entonces, váyanse de aquí. Yo no recuerdo que en ningún momento bajo el mandato de Obama, ni de Clinton, ni de Biden, cuando los trumpistas estaban llorando, cuando dieron el golpe de Estado, nadie de los demócratas, yo los escuché diciéndole, bueno, regresen para Cuba, váyanse para Cuba. No, por Dios, pero es que es la misma frase que Fidel usaba. No los necesitamos, no los queremos. Y ellos ahora diciendo... Como mismo dijo Trump. Es que Trump, su comandante en jefe, se los digo, váyanse, no los queremos aquí. Si eso no te grita dictadura, Fidel, y que confunden el comunismo con la dictadura, no, yo no sé qué. ¿Qué piensas precisamente sobre eso? Que constantemente es, si no te gusta, vete. No, es que precisamente el acto de locura, si precisamente los derechos míos son preservados precisamente porque otros lo luchan. Cuando el American Civil Liberties, que es un grupo compuesto por muchos judíos que dan mucho dinero, defiende a los fascistas y el derecho de marchar, lo hacen para que todos nosotros tengamos ese derecho. Y yo te digo, y acabo con esto, y sé que me estoy repitiendo, pero este campo lo han hecho aquí para humillarnos. Y hay gente que son tan brutos que lo invitan, lo celebran, se sienten contentos. ¿Tú sabes por qué? Porque quieren ver a otros sufrir. Siempre y cuando no soy yo, me pongo contento que a este otro, porque alguien es inferior a mí. Y ese concepto es un concepto absurdo, que nosotros ahora somos blancos de ojos azules, más rubios, más lindos que nadie, que es absurdo. Y por mucho tiempo parte de la razón que los cubanos han sido tan exitosos es que es el grupo de inmigrantes que más rápido tiene acceso a legalizarse. Por eso que somos exitosos, porque llegamos aquí y en menos de 7 años somos ciudadanos y tenemos todos los derechos plenos. Y ahora Trump ha dicho no solamente que va a quitar eso, pero que los que tienen ciudadanía se los va a quitar, porque según él no hicieron lo correcto. Entonces, es una cosa de... Mira. Tú aconsejas, disculpa, porque otras personas me han preguntado lo mismo y casualmente tuve esa conversación antes de empezar este live. Hoy es mi cumpleaños, by the way, estoy cumpliendo 42 años. Gracias. Felicidades. Y estaba hablando con mis padres que están literalmente, seriamente considerando irse de este país. Y algunas personas me han preguntado, Jenny, ¿qué tú piensas? ¿Deberíamos de irnos? Y yo, mi respuesta, por supuesto, uno no puede decirle a nadie qué hacer, pero si nos vamos y después no podemos volver a entrar, ¿qué hacemos? Sí, te oigo. ¿Qué piensas? ¿Deberían irse, quedarse, autodeportarse? Yo te voy a decir algo. El otro día estaba con 2 grandes amigos aquí en mi casa y estábamos hablando. Y eran 2 hombres muy exitosos que trabajan en la media
Y los dos me dijeron, bueno, yo estoy planeando quedarme donde estoy porque está practicando en otro país. Y el otro dijo, bueno, mi esposa es española, así que vamos a mudar para España. Pero era casi como dado que se iban a ir. Y a veces los cubanos tenemos el complejo de que, coño, a lo mejor si mis padres no se hubieran ido, a lo mejor el comunismo no se hubiera cogido Cuba, hubiéramos luchado, no, se lo hubieran comido y hubieran terminado picadillos, destruidos, como muchos de los que se tuvieron que quedar. Pero Jenny, no estamos ahí todavía. Y pienso que debemos luchar. Pero Mira, si la por... pero fíjate, sabemos que irnos no es solución. Lo que es abandonar y dejar a otros atrás que sufran. Pero si ahora, en este momento, enseñamos valentía, coraje y certeza en nuestra visión de la grandeza de nuestro país, requiere que luchemos. Porque si no lo hacemos nosotros, ¿qué futuro esperamos para nuestros hijos? Ahora acabamos de ver el partido Vox en España, que ha anunciado su agenda política para cuando lleguen al poder. Y parte de su agenda política es quitarle la nacionalidad a todos los hispanos que se lo han dado. Tú sabes que España tiene la ley de nieto, ¿no? Que si tienes un Sí, español nieto, tienes el derecho a reclamar la ciudadanía española, que decenas de cientos de miles de hispanos han hecho eso. El lugar a donde más ha hecho eso per cápita es Cuba, porque obviamente la gente se quiere ir. Pero yo les pido, señor, yo no le puedo decir a nadie que se quede. Obviamente uno debe preparar y proteger a su familia, que es la primera responsabilidad de padres, es cuidar a sus hijos. Pero sí les pido que luchen un poco más, que echen pie y tierra, en tierra y Good luchen. evening. Good evening. This is going to be Te voy a the dejar night ahí. they shut down for the whole building. It's going to Okay. take approximately 20. Bueno, ese, señores, fue Joe García. Ya escucharon lo que él piensa. Joe, muchas gracias por haber estado aquí. Sé que tuviste que irte inesperadamente. Desgraciadamente, no tuvimos la oportunidad de preguntarle, pero en la próxima vez, si tenemos la oportunidad de que venga nuevamente, es que la pregunta mía era, yo tenía la esperanza de que quedarnos aquí y luchar, por supuesto, como ustedes saben que iba aquí constantemente diciéndole sí, no podemos, tenemos que hacer algo. Pero, señores, ya tratamos de hacerle impeach. Tratamos de hacerle impeach y no funcionó. ¿Qué más? ¿Qué más que eso es una forma de luchar? La bandera que necesitábamos, la guerra que necesitábamos, la perdimos y la perdimos precisamente porque los propios demócratas dijeron no. Si no se le pudo hacer impeach, ¿qué más queda? ¿Qué más queda? Muchas gracias por todas las felicidades, por todo el apoyo, se los agradezco mucho. Y nuevamente les digo, no es que yo quiera quitarles las esperanzas, no es que yo quiera decirles váyanse, no, no vamos a luchar. No se trata de eso, se trata de que desgraciadamente, como dijo Joe, tienes que pensar en tu familia, tienes que ponerlo en una balanza y decir, ¿vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Qué estamos haciendo? Pero vuelvo a repetir, acabamos de tratar de hacer impeach. Y dijeron que no 128 demócratas. Esperar al 2026, acabamos de hacer impeach. Y dijeron que no los demócratas. ¿Qué puedes esperar para el 2026? ¿Qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar cuando literalmente no tenemos la mayoría en ninguna parte? Si se dieron cuenta hoy, el Big Beautiful Bill pasó porque Vance fue el voto decisivo. Porque todos los demócratas votaron que no y 3 republicanos con sentido común dijeron que no, pero otros no votaron, decidieron sentarse y no votar anteriormente. Y entonces, ¿quién tomó el voto decisivo?
nada más y nada menos que Vance. Entonces, al final del día, ¿qué nos queda? Si cada vez que pase cualquier cosa, el voto va a ser Vance. Y Vance va a decir no. Vance va a estar con lo que sea que tenga que decir el delincuente.